Vamos ahora con el ejemplo 2.4, la aventura del pájaro viajero. Entonces, bueno, antes de que comencéis a hacerlo o por vosotros mismos, es decir, leéis el enunciado, intentar hacerlo, ¿no? Pero antes de eso, dejar que os comente una cosa porque hay algo en el enunciado que no está del todo bien explicado. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Dos trenes separados por 60 kilómetros se aproximan uno al otro por vías paralelas, moviéndose cada uno de ellos a 15 kilómetros por hora. Ahora nos dicen que un pájaro vuela de un tren al otro en el espacio que los separa, hasta que se cruza. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el pájaro si éste vuela a 60 kilómetros por hora? Entonces, bueno, la cosa que no está bien explicada aquí en el enunciado es esta segunda parte, ¿no? Nos dicen que un pájaro vuela de un tren al otro en el espacio que los separa. Vale, esto se puede interpretar de varias formas. Se puede, mirad, vamos a hacer el dibujo. Bueno, voy a hacer aquí un tren un poquito chapucero, ¿vale? Más o menos, ¿no? Sería este el tren, uno de los trenes que se mueve y bueno, este tren se mueve hacia la derecha y hay otro tren que se mueve por una vía paralela hacia la izquierda, ¿vale? Más. Nos dicen que hay una distancia de 60 kilómetros que los separa. Y también nos dicen que hay un pájaro, bueno, voy a hacer un pajarillo, ¿vale? Más o menos así, vale. Bueno, pues hay un pájaro que está volando a 20 kilómetros por hora. Vamos a decir velocidad del pájaro, 20 kilómetros hora. También vamos a poner la velocidad de los trenes, se me ha olvidado. Voy a poner aquí velocidad 1, de este sería como el tren 1, el tren 2, ¿no? Entonces la velocidad del tren 1 nos dicen que es 15 kilómetros por hora y la velocidad del tren 2 pues también es 15 kilómetros por hora, pero se mueve en el otro sentido, por tanto aquí tiene menos 15 kilómetros hora. Vale, entonces lo que decía es que nos dicen aquí que un pájaro vuela de un tren al otro en el espacio que los separa. Entonces, lo que nos están diciendo es que el pájaro comienza su movimiento desde este tren y va hasta el otro, y cuando llega al otro, inmediatamente después comienza el movimiento hacia el otro tren hasta que llega a este, y otra vez cuando llega a este vuelve hacia el otro, etcétera. Y esto lo va haciendo todo el rato hasta que se cruzan, y cuando se cruzan los trenes, pues ya el pájaro pues se queda en uno de ellos y deja de volar, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la clave para hacer bien este ejercicio, es que no está del todo bien explicado aquí en el enunciado, ¿vale? Lo dicen de una manera demasiado breve, pero porque claro, si dicen un pájaro vuela de un tren al otro en el espacio que nos separa, pues vuela de un tren al otro, pues puedes decir, bueno, pues vuela de aquí a aquí y ya está, y se queda ahí. ¿Qué distancia ha recorrido el pájaro? Pues no hay datos suficientes para hacer dar esa respuesta, pues no hay datos suficientes, ¿vale? O bueno, sí, sí habría, perdón, sí que habría datos suficientes. Simplemente tendríamos que calcular el tiempo que tarda el pájaro en encontrarse con este tren de aquí, y ya está, ¿vale? Y a partir de ahí calculamos la distancia que ha recorrido el pájaro. Pero bueno, lo que nos están diciendo lo que nos preguntan es en realidad otra cosa. Nos preguntan qué distancia ha recorrido cuando ha ido de un tren a este, después ha ido hasta el otro, después ha vuelto hasta este, etcétera. Y esto lo va haciendo todo el rato hasta que los trenes se cruzan. Entonces, bueno, ahora ya con esto sí que os recomiendo que pauséis el vídeo e intentéis hacer el ejercicio. Yo voy a empezar ahora ya con la solución que propongo, que bueno, es la misma que propone el libro. Entonces, la estrategia para solucionar el ejercicio, pues es bien simple. Lo único que hay que hacer es calcular el tiempo que tardan en encontrarse los dos trenes y a partir de ese intervalo de tiempo, pues lo multiplicamos por la velocidad que lleva el pájaro y de esa forma ya hemos hallado la distancia que ha recorrido el pájaro durante su trayecto, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a decir que sea delta de t el tiempo que tardan en cruzarse, ¿no? Los trenes. O incluso podríamos poner ya en encontrarse en la posición X. Bueno, pues se encontrarán más o menos a la mitad, ¿no? Como uno lleva 15 kilómetros para allá y el otro lleva la misma velocidad hacia el otro lado, pues se van a encontrar en el punto medio, es decir, en X igual a 30, ¿no? Pero bueno, supongamos que no sabemos X. X, de hecho, no hace falta, no sé, sabemos que es 30 kilómetros hora, obviamente, pero incluso no haría falta saber quién es X. Bueno, entonces fijaros que
la ecuación de, bueno, este movimiento, como no nos están diciendo que tiene aceleración, pues vamos a suponer que es un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que el movimiento se da en una dimensión, en una línea recta, y que la velocidad es uniforme, es constante, no hay aceleración. Entonces, en la ecuación para este tipo de movimientos es x igual a la posición inicial más la velocidad que es una constante, por el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que distinguir la posición inicial que tiene el tren 1, que sería 0 kilómetros, vamos a decir que es 0 kilómetros, y la posición inicial que tiene el tren 2, que sería 60 kilómetros, porque los separa 60 kilómetros, ¿no? Entonces, para el tren 1 tendremos una ecuación de movimiento, vamos a decir x sub 1, que será la posición inicial del tren 1 más la velocidad del tren 1 por el intervalo de tiempo. Bueno, la posición 1 es 0, bueno, incluso puedo ponerlo, mira, voy a bajar aquí, no, ese sería 0 kilómetros más la velocidad inicial, que es 15 kilómetros hora, por el intervalo de tiempo. Y la ecuación para el movimiento del segundo tren, vamos a decir que es x2, y esto sería la posición inicial del segundo tren más la velocidad del segundo tren por el intervalo de tiempo. La posición inicial son 60 kilómetros más la velocidad, que sería menos 15, entonces bueno, ya directamente pongo menos 15 kilómetros hora por el intervalo de tiempo. Vamos a decir que delta de t1 es el tiempo que tarda en encontrar. Entonces, bueno, tendremos que x, el tiempo que tarda en encontrarse en la posición x, pues va a ser 0 kilómetros, perdón, el tiempo que tardan en esta posición x la voy a poder expresar como, simplemente aquí sustituyo delta de t por delta de t1 y ya está. De esa forma tendría x. De hecho, mira, no hace falta ni escribir nada. Si yo aquí pongo delta de t1, vale, pues entonces esta posición se me convierte en la posición x en la que se encuentra, ¿vale? Porque tarda justamente delta de t1 en encontrarse. Y lo mismo, si sustituyo aquí delta de t por delta de t1, pues esta x2 sería la posición en la que se encuentra. Entonces, fijaros, si ahora restamos aquí, entonces tendríamos x menos x, eso sería 0, y esto sería igual a 0 menos 60, eso sería menos 60 kilómetros, y después tendríamos más 15 menos 15, sería más 30 kilómetros hora por delta de t1. Y ahora ya puedo despejar delta de t1, ¿verdad? Porque tenemos aquí una ecuación con una zona incógnita. Por eso os decía que no hacía falta ni siquiera saber quién es x, ¿vale? Entonces, si despejamos delta de t1, pues tendríamos simplemente 60 kilómetros partido entre 30 kilómetros hora. Entonces, bueno, kilómetro y kilómetro se nos va y esto al final nos queda como 2 horas. Entonces, el pájaro está volando 2 horas hasta que los trenes se encuentran, ¿vale? Entonces, ¿qué distancia habrá recorrido el pájaro? Bueno, pues la distancia recorrida por el pájaro será, pues, s igual a la velocidad que lleva el pájaro multiplicado por el tiempo que está volando, que es delta de t1. Es decir, será 20 kilómetros partido de hora por el tiempo, que son 2 horas. Entonces, bueno, las horas se nos van, ¿no? Y nos quedaría simplemente 40 kilómetros. Bueno, entonces la distancia que ha recorrido el pájaro sería de 40 kilómetros. Y ya con esto estaría hecho el ejercicio.